Hemos elegido, porque nosotros hacemos proyectos en segundo en todas las materias, pero nosotros damos en segundo, entonces hemos elegido los de segundo como ejemplo, pues, de otros proyectos. Puedes pasar la... Entonces, un proyecto interdisciplinar, ya lo dice la palabra, reúne conocimientos de diferentes disciplinas. En este caso, es física y química y tecnología. En un proyecto el alumno es el que construye su aprendizaje, es decir, que él es el que busca la información, el que hace su producto final, y nosotros estamos, por supuesto, para ayudarles, para aclararle las dudas que tengan, pero ellos son en realidad los que hacen su aprendizaje. Sí, nosotros los profesores les guiamos en ese camino. Sí, y entonces hay un producto final en todo el proyecto que es el evaluable, es el que se evalúa. Vale. Vale. Bien, entonces en el proyecto Esfera, que es el de todo el año, pues se divide en proyectos más pequeños. Tenemos ahí en el primer trimestre el Congreso Científico y el Sol nos cuesta dinero. En el segundo, que la fuerza te acompañe y no seas materialista. Y en el tercero, futuros ingenieros. Vale. Empezamos con el proyecto del Sol nos cuesta dinero. En este proyecto lo planteamos a los alumnos haciéndoles estas dos preguntas. ¿Cuánto nos cuesta el Sol en Canarias? ¿Y qué recursos usamos como métodos de obtención de energías renovables en las islas? Como ya dijo Mayra, pues son los alumnos los que se encargan de su propio aprendizaje. Y pues en este proyecto se le plantean distintos contenidos como la energía, las fuentes de energía renovables y cuáles son las que podemos fomentar en Canarias, ¿no? En este proyecto les pediremos que diseñen una Smart City pensando en la ciudad de Weimar. ¿Podría ser Weimar una Smart City? ¿Podría llegar a convertirse en una Smart City? ¿Qué tendrían que hacer o qué medidas se le plantean a los alumnos para cambiar en Weimar? ¿Cómo se podría hacer? Vale, este proyecto está englobado dentro del proyecto global que lleva la Congregación de Nazaret Cuida con todos los colegios que tiene en toda España, ¿no? en todo el territorio nacional, y está también dentro de la Agenda 2030 en el que se desarrollan los objetivos para que creamos un mundo cada vez más sostenible. Vale, los objetivos en los que nos hemos centrado dentro de esa agenda son el objetivo 7, el 11 y el 12. El 7 habla sobre la energía asequible y no contaminante, que son las renovables. El 11 sobre las ciudades y las comunidades sostenibles. Y el 12 en la producción y consumo responsable. Aquí hay un vídeo sobre la explicación del proyecto Nazaret Cuida. Os lo pongo, voy a intentar que se oiga. Si no se oye bien, me lo decís, lo paro. Vale, pero... ¿Nos lo creemos? ¿Creemos que podemos hacer que el mundo sea mejor? ¿Creemos que todos juntos podemos llevar a término una obra que nunca nos hubiésemos podido imaginar hasta dónde puede llegar? ¿Confiamos en nosotros? ¿Nuestras comunidades educativas tienen la fuerza para cambiar nuestro mundo? Nuestro 22 capítulo general nos ha planteado una serie de desafíos que, después de discernir, hemos pensado cómo podríamos generar una serie de proyectos para llevarlo a término. Nazaret Cuida. Nace un proyecto de sostenibilidad. Nace un proyecto para que cada una de nosotras, para que cada uno de vosotros, para que ustedes puedan generar cambios a su alrededor y puedan generar cambios significativos para todo lo que son las comunidades. Comunidades que necesitan de nuestras iniciativas. Comunidades que necesitan que alguien ponga en práctica una serie de programas para actualizar y para ver
¿Qué podemos hacer en beneficio de los demás? Humanizar nuestro mundo es humanizarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Articulemos desde las comunidades educativas qué programas podemos realizar, qué programas podemos hacer y cómo podemos involucrar a la comunidad educativa, pero sobre todo involucrarnos todos para ese mundo mejor. Lo importante no es hacer cosas, sino saber por qué las hacemos y para quién las hacemos. Nazaret Cuida es un proyecto pues muy grande, quizá es un proyecto demasiado ambicioso, pero sabemos que uniéndonos podemos realizar grandes cambios. No os olvidéis, contamos con cada una de vosotras y de vuestras comunidades educativas para que asumáis los proyectos y para que entre todos generemos un mundo mejor. ¿Y cómo lo vamos a concretar? El modelo Nazaret Cuida se articula en base a 4 pilares clave. El primero, la transformación sostenible de edificios y espacios físicos que rodean a nuestros colegios. Es en este pilar donde vamos a acometer retos que tienen que ver con las energías, los residuos, la biodiversidad, el agua, la alimentación, el deporte. En el segundo pilar vamos a acometer nuestros retos relativos a una cultura y una organización más sostenible. Debemos lograr ser más transparentes, comunicar de forma clara cuáles son nuestros objetivos en sostenibilidad y para ello configurar equipos multidisciplinares donde alumnos, alumnas, familias, expertos, dirección y la comunidad local de nuestros colegios se sienten y trabajen de forma unida y colaborativa. El tercer pilar es el pilar del programa educacional. Para nosotros es un objetivo mayor el lograr que nuestros estudiantes terminen su escolarización con un conocimiento experto sobre los objetivos de desarrollo sostenible, tanto a nivel teórico como a nivel experimental. Y es ahí precisamente donde logramos esa interconexión entre los espacios físicos, las transformaciones que haremos en los mismos y los programas educativos. Por último, el cuarto pilar, que es un eje más bien central, lo articulamos desde la congregación y es ahí donde vamos a ayudar a la gestión de los proyectos e iniciativas y además buscar fórmulas de financiación que nos permitan acometer todos estos retos. Para todo ello, sin duda, contamos con las familias. Sois un elemento fundamental en la sostenibilidad y os necesitamos también dentro de los equipos. Va a haber distintas formas de poder participar y desde cada uno de los colegios a los que pertenecéis se os va a proponer esta forma de actuación. Contamos con todos vosotras y con vosotras para que podamos llevar a término los proyectos que tenemos delante nuestro. Un primer periodo de trabajo muy importante que es el año 2020-2021, donde de forma ya muy operacional empezamos con la transformación sostenible de nuestros colegios. Vale, el siguiente proyecto que vamos a empezar el segundo trimestre se llama May the Force be with you, que es el lema que se emplea el famoso lema de la película La Guerra de la Galaxia. Y en este tema vamos a ver los contenidos relacionados con la fuerza, las leyes de Newton, las poleas, la ley de Arquímedes. Y vamos a plantearle a los alumnos pues estas preguntas. ¿Somos capaces de medir la fuerza? ¿Qué hace que estemos siempre pegados a la Tierra? ¿Por qué mi peso es mayor que mi masa? ¿O por qué mi peso es mayor en la Tierra que en la Luna? ¿Y por qué Arquímedes dijo, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo? Bueno, esto está relacionado con las poleas. Pues con este tema de la guerra de las galaxias, ¿no? De que la fuerza te acompañe, intentaremos ludificar los contenidos para que sean más amenos al alumno. Bueno, como ya he dicho, pues se comenzará introduciendo al alumno en prácticas y actividades que le hagan comprender pues conceptos como el peso, masa, fuerza y la resolución de mecanismos, sobre todo el de la polea. Vale. El siguiente proyecto que daremos en el segundo trimestre se llama No seas materialista y estará más centrado en los materiales de construcción, ¿no? De qué están hechos los edificios, si todos los materiales tienen las mismas propiedades y si está relacionado pues el tipo de edificio con el material.
En este proyecto, pues, también lo enfocaremos, pues, lo centraremos sobre todo a Tenerife, ¿no? Y a los edificios que conocemos y que podemos visitar. No tienen por qué ser actuales. Bueno, yo he introducido aquí las pirámides de Weimar, ¿no? Pero les enseñaremos a los alumnos, pues, distintos edificios emblemáticos que están construidos en la isla de Tenerife. Las pirámides de Weimar son uno, otro es, por ejemplo, el TEA de Herzogenaurach de Meuros. Otro edificio emblemático es el Magma, que está en el sur de Tenerife, el auditorio de Calatrava, en Santa Cruz, o el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife. Todas son obras muy grandes en las que se emplean, pues, distintos materiales y, bueno, pues se le va a dar una visión global del uso de esos materiales, ¿no? Que no todos los materiales se usan para lo mismo. El último proyecto va a englobar, pues, contenidos más relacionados con la electricidad y la simulación de circuitos eléctricos. Daremos la ley de Ohm y emplearemos el programa de Crocodile para simular circuitos. Bueno, y para comprobar también el funcionamiento de esos circuitos. También les enseñaremos a interpretar una factura eléctrica, ¿no? Y bueno, y algo que me he saltado, pero que debería haber dicho antes, pues magnitudes básicas como la corriente continua o la corriente alterna, que esto ya lo hemos visto en otros temas, pero bueno, lo volvemos a repetir. Y ahora Mayra empezará a hablar del Congreso Científico, que ha sido uno de los proyectos con los que fue el proyecto con el que empezamos el curso. Pues sí, como dice la palabra, el Congreso Científico de Nazaret. Entonces, en un congreso científico ya les explicamos a los niños, pues, que los diferentes científicos se reúnen para exponer sus investigaciones. Entonces, ellos van a tener que hacer de científicos, van a tener que exponer en un congreso su investigación. ¿Pasa? ¿Sí? Entonces empezamos con lo que es el método científico, les ponemos un vídeo donde lo explica y luego hacemos una rutina. Las rutinas de pensamiento son formas de trabajar y de hacerles pensar y reflexionar. Las rutinas veo, pienso, me pregunto. Entonces ellos ven el vídeo y tienen que escribir en esa bombilla del veo qué es lo que han visto, pero en el sentido de, pues, veo personas, veo casas, luego pienso, qué es lo que pienso yo, qué es lo que se me ha ocurrido a mí pensar cuando he visto este vídeo, y me pregunto qué pregunta me surge al terminar de verlo. El método científico luego lo aplicamos a la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, pues, les explicamos un ejemplo, pues, una tostadora que no funciona. Eso es lo que observamos. Después vemos que hay que investigar qué puede pasarle a la tostadora. Formulamos una hipótesis que puede ser, pues, que no funciona el adaptador de la corriente. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar uno nuevo y experimentar, ponerlo, enchufarlo, a ver qué pasa. Vemos qué pasa, analizamos los resultados, vemos que funciona y entonces concluimos que lo que estaba mal era el alargador. Entonces, luego les pedimos que ellos busquen en su vida cotidiana algo que les pase, pues que no les funcione el móvil o cualquier otra cosa que pase en casa, y que apliquen ese método científico. En este congreso, lo que nos pide el criterio que aplicamos aquí es que ellos conozcan diferentes científicos y científicas, sobre todo mujeres y canarios y canarias, para incentivarlos, porque ellos tienen que elegir un científico, cada grupo elige un científico. Les decimos que los que elijan mujeres o canarios van a poder elegir el momento en que quieren exponer, el día en el que quieren exponer. Pasamos. Bueno,
Esto es Ay, una... perdón, te pasé la página. ¿Puedo hacer lo anterior? ¿Eh? Que pasé la página, no sabía si habías terminado o no. Sí, 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 Ah, la vale, puedes... vale. Sí. Bueno, esto es una tira de Mafalda, pues que lo que quiere hacer ver es que pues las mujeres hemos estado siempre con trapos en la mano, y entonces ella dice, bueno, en lugar de jugar un papel, hemos jugado un trapo en la historia del mundo, en la humanidad. Entonces lo que queremos decir es, a ver, las mujeres podemos también jugar un papel importante en la ciencia. Hay muchas mujeres científicas, lo que pasa que son poco conocidas. ¿Nos pasa, Cristina? Sí. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Lo que queremos aquí es que ellos recojan información de forma ordenada sobre temas científicos. Pues vemos aquí una científica canaria, y lo que hay que hacer es elegir el científico. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Vale. Vale, sigo. En cuanto a la información que tienen que buscar es la biografía del científico, el currículum y que una investigación que ellos elijan de ese científico o científica. Sí. Otra cosa que les pedimos es que la investigación científica, aparte de generar nuevas ideas, pues se aplican en diferentes campos. Pues, por ejemplo, la investigación en la carrera espacial, pues dio lugar a que después se pudieran hacer ojos biónicos, el que se idearan los paneles fotovoltaicos que ahora pues todos conocemos, pero que se descubrieron o se investigaron para que los satélites pudieran obtener una fuente de energía y no cargarlos con esa fuente de energía. Y, por ejemplo, las manos o las extremidades biónicas, pues también es otra aplicación de toda esta carrera espacial que en un principio pues nos parece un gasto de dinero que no tiene sentido y sin embargo han surgido muchísimas aplicaciones. Luego les pedimos también que busquen las ventajas y las desventajas de esa investigación. Pues aquí ponemos de ejemplo pues la bomba atómica y también cómo se puede producir electricidad a través de esos átomos. Una central nuclear, sí. Sí, la central nuclear. ¿Pasa, Cristina? Luego, aparte, nos piden que ellos realicen informes, exposiciones verbales, escritas o audiovisuales. Aquí tenemos, cuando ellos van al Congreso, les pedimos que tienen que disfrazarse o hacer del científico o científica. Entonces tienen que investigar cómo viste o cómo vestía, cómo llevaba el pelo, buscar videos en los que se pueda, donde se vea cómo esa persona, cómo era un poco el carácter, si era alegre, si era más serio, más seca o lo que sea, porque en la exposición ellos tienen que vestirse de ese científico y también caracterizarse, y al exponer pues tienen que hablar como hablaría un poco por el carácter ese científico o científica. ¿Sí? Y luego también les pedimos un informe escrito donde ellos tienen que poner pues una serie, todo lo que han investigado y presentarlo también como parte de la evaluación. Entonces decíamos que en todo proyecto se les pide un resultado final, un producto final. Entonces aquí hay dos productos finales, una es la exposición, donde ellos se caracterizan del científico. En esa exposición ellos dicen su invento, cómo con el método científico se ha llegado a ese invento, nos dicen las ventajas y las desventajas y en qué otros campos se aplica. Y luego les pedimos un trabajo escrito donde ellos ponen la biografía, el currículum del investigador,
la investigación, o sea, lo que forma parte de la exposición, una conclusión personal del grupo y, bueno, el índice, cómo se estructura un trabajo. El índice, la webgrafía, porque ellos ya en libros no suelen consultar, sino en web, y esas son lo que le vamos a evaluar, el trabajo escrito, o sea, presentado con una presentación, y la presentación, la exposición del científico o la científica. Y este es el ejemplo que queríamos enseñarles a todos para que vean más o menos cómo se hace un proyecto. Y bueno, eso es todo. Finaliza no sé si la exposición sobre proyecto Esfera.